se encuentran en un momento totalmente en el cual da la persona sus puntos de vista. Y ese es uno de los problemas que hay con la Biblia. Porque todas las personas que leen la Biblia damos nuestro punto de vista, ¿correcto? Yo lo digo de esa manera, aunque yo ya no la doy. Yo doy mi punto de vista. Y es muy importante, hermanos, que entendamos que la Biblia, cuando una persona da su punto de vista, lo puede manejar ¿a qué? A sus antojos y a sus propósitos y a lo que quiere. Puede una persona manipular la Biblia. Y para todas las personas que están conectándose en las redes sociales, Francia Oribe, el hermano Alvar Briceño, Dios te bendiga, y todos los demás hermanos que están en las 171 personas en LeadMe y también en el otro canal de LeadMe, Dios les bendiga grandemente, y los hermanos que mirarán en diferido en YouTube. Y en Instagram, el hermano Héctor Betancourt. Ok, Dios les bendiga a todos. Es muy importante que en este tiempo final, que es el siglo XXI, y que realmente estamos a unos, vamos a decir, añitos frente a la venida de Jesucristo, nosotros tengamos en cuenta y tengamos algo muy claro lo que es la Biblia. Por eso en nosotros Jesucristo le dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, y a muchos que engañarán y harán que milagros y prodigios. Y ya sabemos que muchos del Antiguo Testamento Dios los respaldaba, aunque no eran dignos de eso, y eso se comprueba con la Biblia cuando dice Jesucristo: en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos ¿qué? Milagros, sanidades, echamos fuera demonios, y miré más, y profetizamos, que es predicar. Y Jesucristo, ¿qué les dice? Dice: no os conozco, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Entonces, una de las cosas, ya por lo que la hermana Camila está acá, hoy voy a hablar un poquito rápido porque tengo que darle muchas cosas, pero le voy a decir lo siguiente. Cuando yo estaba estudiando filosofía y letras, alguien me decía, el profesor de filosofía me decía: ¿qué es la verdad para ti? Jesucristo. Y decía: todo lo que es verdad, eso es Jesucristo. Sí. Y decía: esta silla, eso es mentira o verdad. Es verdad. O sea que eso es Jesucristo. No, claro que no. Entonces, hay verdades relativas, subjetivas y objetivas, y hay una sola verdad que es absoluta. El pueblo de Dios tiene que entender esa diferencia, porque si no entiende esa diferencia, no va a tener un conocimiento abierto para las Escrituras. Entonces, yo pongo el ejemplo, que ya lo han oído varios, pero lo vuelvo a repetir por causa de la hermana Camila. Si nosotros fuéramos donde Cristóbal Colón y le dijéramos: Cristóbal Colón, ¿cuánto gastó usted viajando para descubrir América? Él nos diría 6 meses. Y si le preguntamos a alguien que coge un crucero, diría 12 días. Y si le preguntamos a alguien que coge un avión comercial, diría 12 horas o 14 horas. Y si le preguntamos a alguien de un avión supersónico, diría 3 horas. Nadie está mintiendo, pero esas 4 verdades son ¿qué? Diferentes la una a la otra, de acuerdo a la ciencia y de acuerdo al tiempo que estaban viviendo. Entonces, las verdades relativas siempre son discutibles. En una conferencia, yo desde que entré a estudiar me di cuenta que en una conferencia, ¿quién era el que ganaba en las verdades relativas? El que tiene la primera, la segunda, la tercera o la última verdad. ¿Quién gana la conferencia? El que está actualizado. Es el que gana. Alguien dice: no, pero es que esto y esto. No, señor, ya salió esto y esto. El otro quedó ya por fuera. Entonces, esas verdades relativas nacen desde mis puntos de vista, desde mi ciencia y mi punto de vista. Cuando yo leo la Biblia y doy mi punto de vista, está pasando eso. Caigo en verdades relativas y todo es discutible dentro de una organización o dentro de todas las iglesias. Por eso usted ve que se forman foros de discusión. La iglesia tal de esta iglesia y esta. Y todos creen en la Biblia, pero tienen puntos de vista ¿qué? Diferentes. Pero la iglesia del Señor es una sola. ¿Ya? Tiene 7 iglesias en Apocalipsis, y cada uno con sus fallitas, exceptuando 2 nada más, que no le reclama a Jesucristo nada, pero las otras 5 restantes tienen que arreglar muchas cosas. Y el problema es que nosotros tenemos una debilidad de nuestro ego. Nuestro ego es el que da el punto de vista sobre las cosas. ¿Ya? Ahora, ¿es eliminado nuestro ego en lo relativo? No, lo relativo, yo deseo que esta pareja este color, y la esposa desea que sea de otro color, entonces es discutible todo eso. Pero cuando yo leo la Biblia, tengo que quedarme con un solo punto de vista. ¿Y es el de quién?
el de Cristo. Entonces nosotros predicamos la Biblia desde el punto de vista de ¿quién, hermana Camila? Desde Jesucristo. Desafortunadamente no podemos nosotros dar nuestros puntos de vista. ¿Por qué? Porque si yo ya no vivo y Cristo vive en mí, ¿en dónde quedó mi punto de vista, hermana Camila? Porque eso lo dice Pablo, ¿cierto? ¿Sí ha oído ese versículo? No, no lo ha oído. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si yo ya no vivo, mi punto de vista se murió también. ¿Y el que queda es quién? El punto de vista de Jesucristo. Bueno, ya eso hacía la carrerita. Y vamos a empezar ahora. He colocado allí un versículo Filipenses, ¿qué es? 2:13. Que ustedes lo pueden ver ahí atrás. Voy a correrme un momentico para que lo vean todos los que están en las redes sociales. Y dice el texto, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hoy voy a tratar sobre la ciencia. Resulta que Dios hace la creación y hace dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida. Pero en el árbol de la vida también existe la ciencia. Solamente que existe la ciencia ¿con qué? Con el bien solamente. Pero en el árbol de la ciencia del bien y el mal existe la ciencia con el bien y con el mal, que se refiere a todo como está sucediendo aquí en la tierra. La ciencia del bien nos hace, por el lado del bien nos hace todas estas redes sociales y nos colabora y podemos, personas que están en otros países nos pueden ver sin necesidad de estar aquí en la salón de conferencia y todos nos podemos comunicar porque esa es la ciencia que tiene parte del bien. Pero con esta misma ciencia pueden lanzar un misil y destruir y todo. Entonces, yo hoy voy a hablar de la ciencia que está en Dios, de la ciencia. Nadie de nosotros, usted sabe que con la ciencia ahorita están llegando a ser los humanoides, ¿correcto? Y en Apocalipsis dice, y se le permitió, y la bestia pidió que se le hiciera una imagen. Eso está en Apocalipsis. Y la imagen fue hecha conforme a la imagen de ¿quién? Del hombre, porque está creando el hombre, dijo, así como Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, también el hombre dice, voy a hacer un humanoide conforme a mi imagen. Y dice en Apocalipsis que se le permitió que le infundieran aliento, no dice de vida, aliento nada más, porque es algo electrónico. Pero ya ahorita la ciencia, lo que es la inteligencia artificial, son unos superdotados. Y pueden trabajar 72 horas sin descansar en labores agrícolas y todo. Entonces, ya la ciencia ha llegado por el árbol de la ciencia, el bien y mal, a donde tenía que llegar. Y todo eso radica cuando Satanás le dijo a la mujer, mira, seréis como Dios sabiendo qué, el bien y el mal. Pero nosotros hay una diferencia. La ciencia de Dios es a través solamente de qué, del bien. Satanás pelea y Jesucristo también pelea, pero hay una diferencia entre los dos. ¿Cuál es, hermana Ana? Que Satanás pelea con injusticia y Jesucristo pelea con ¿qué? Con justicia. Eso lo dice en Apocalipsis, pelea con justicia y con verdad. Entonces, Dios se aira en el Antiguo Testamento y Satanás lo botan del cielo y desciende con ira también. Pero cada uno está en su ambiente. Satanás se aira con ¿qué? Con injusticia, pero Dios se aira con ¿qué? Con justicia. ¿Ya me están comprendiendo? De esa manera es que nosotros tenemos lo que es el árbol de la vida. Y se basa totalmente en lo que es la ciencia. Ahora, ¿cómo funciona todo esto que Dios ha creado? Porque uno dice, no, yo no creo en Dios. Le dice el ateo al cristiano, yo no creo en Dios. Pero el problema es cómo funciona todo esto. Hay una ciencia, ¿cierto? Cómo cuando hay un terremoto, un temblor, yo miro que las carreteras se vuelven como de plástico y se mueven así, las paredes se mueven como si perdieran la consistencia. ¿Cómo es esa ciencia de Dios? Vamos a ir, ¿cómo debe primero? Vamos a comenzar con un versículo que ya lo saben todo. ¿Cómo cree que debe ser nuestra fe, hermana Ana? Sin acepción de personas. Santiago 2:1. ¿Por qué voy a comenzar por esta parte?
Porque es muy importante que en lo que nosotros nos acerquemos a Jesucristo, tengamos fe. Yo no puedo comenzar a cambiar mi vida si en lo que a mí me están enseñando no lo creo, ¿correcto? Pero si yo lo creo, entonces lo voy a poner ¿en qué? En práctica, porque ya lo creí, ya es así. Entonces ahora viene Santiago 2.1, ¿cómo nos dice hermano Gilmar? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Esto es el talón de Aquiles de los cristianos. Porque muchas veces un cristiano está en una iglesia y se va para otra iglesia y le niegan el saludo. Hacen acepción de personas. Y muchos están en ese ambiente. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Nuestra fe tiene que ser sin qué, sin acepción de qué, de personas. Trato a todos por igual. Por eso Jesucristo le dice al mayordomo que era tremendo, le dice, y alabó el jefe, ¿a quién? Al mayordomo. ¿Por qué? Dice, porque sus maneras de ver las cosas eran como diferente, era sin acepción de personas. Dice, os digo que los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con los demás que los hijos de luz. Es verdad. Porque usted mira un error en una persona y de una vez rechaza a la persona. Rechace el error de la persona. Rechace su pecado, pero a la persona no. Porque entonces, ¿cómo lo vamos a ayudar? Perdemos el proyecto. Totalmente lo perdemos. Entonces, es sin acepción de personas. ¿Qué Dios mostró a Pedro? Pedro tenía ese errorcito chiquito. Hechos 10:28, ¿qué nos dice, hermano Gilmar? Hechos 10:28. Muy importante. ¿Qué nos dice Hechos 10:28? Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío sentarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Imagínense, los judíos eran tan celosos que en el templo de ellos no podían meter a ningún gentil. Pedro le da por raparse la cabeza, hacer un voto nazareno y se lleva un gentil, Pablo, perdón, y se lleva un gentil al templo y los descubren y casi los matan a los dos. ¿Estaban ellos haciendo acepción de personas? Sí. Y entonces Dios tiene que mostrarle una visión a Pedro, un lienzo que baja y le dice, mata y come. Señor, yo no he comido cosa inmunda, jamás. Y vuelve otra vez, mata y come. Señor, pero yo no he comido, mata y come. ¿Qué querrá decir eso? Y entonces cuando le llegan tres y golpean en la puerta de un gentil que es Cornelio, entonces él entiende y vuelve, mire lo que dice. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Mira ahora, toda la historia. Ahora habla ¿qué? Pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pero Pedro tuvo que superar esa situación. ¿Sí? Pedro no se podía reunir con nadie porque eso era un delito. Reunirse con un gentil. Y él dice, usted sabe cuán es abominable es que yo me reúna con ustedes los gentiles. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre, ¿qué? A ningún hombre llame como común o inmundo. No, porque que Jesucristo ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Mire, hermano, ese es un nudo que hay que soltarlo. Yo mire a quien yo vea, tenga los errores que tenga la persona, yo tengo que mostrarle que el amor de quién, de Cristo. Yo rechazo, escúcheme bien esto, hermano, yo quiero que, porque esto es comprometiendo casi el arrebatamiento. Usted tiene que rechazar el pecado en esa persona, pero a la persona no la podemos rechazar, hermano, entiendan eso. ¿Jesucristo rechazó a la mujer adúltera? No. Ni yo te condeno. Eso sí, ¿le rechazó qué? El pecado. Vete y ¿qué? No peques más.
pero a ella no la rechazó. Ahí es donde nosotros tenemos que pasar ese escalón. Ahora, ¿qué comprendió Pedro que Dios no hace qué? Imagínense. ¿Qué Dios no hace? Excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. El 34, ¿qué nos dice? Nada más el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Y si Dios no hace excepción de personas, hermana Camila, ¿cree que nosotros tenemos el derecho de hacerlo? Jamás. Porque no hay nadie más santo y más perfecto que Dios. Entonces, ¿yo por qué voy a hacer excepción? Yo abrazo a todo el mundo. Yo recuerdo que yo tenía mis prejuicios. Y dicen, no, pero yo cómo voy a abrazar a fulano de tal, que es homosexual o esto. No, abrácelo, lesbiana, lo que sea, abrácelo. Sí, no. ¿Por qué? El mandamiento que dice, amarás a quién. Como a ti mismo. Eso sí, no estamos de acuerdo con qué. Con su pecado. Pero a él lo amo. A ella lo amo. Porque ese es el amor de qué. De Cristo. Si Dios, Pedro entonces dice, ahora, ¿verdad? Comprendo que Dios no hace qué. Imagínense, Dios no hace acepción de personas. Yo tampoco. Ahora viene lo siguiente. ¿De quién Dios se agrada? El 35. ¿De quién Dios se agrada? Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Del que le teme y hace ¿qué? Justicia. Recuerda que yo les dije que no podía dar el punto de vista mío, sino lo que dice la Biblia. Jesucristo tiene la verdad absoluta. ¿Por qué tiene la verdad absoluta? Porque esa verdad nunca cambia. Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras ¿qué? No pasarán. Las palabras de Cristo no pasan, por eso es una verdad absoluta. Hay palabras que pasaron. Yo siempre hablo del Viper, no sé si Camila conoció el Viper. Eso desapareció el aparatico y desapareció la palabra. Betamax, pasó Walmart, todo eso pasaron de esas palabras. Y las palabras de Cristo ninguna ha caído a tierra. Ni con los aumentos de la ciencia. Cuando salió lo que llaman hacer, como que dicen, los clones. Clonar a la gente, ¿sí? Antes fue una prueba para probar que Jesucristo fue engendrado, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Ya? Pero antes nadie creía nada de eso. Pero con la clonación sí se puede probar ahora que puede suceder eso. Entonces por eso es que Dios dice, yo tengo una ciencia y mi ciencia es que voy a manejar todo este sistema. A los que quieren hacer mi voluntad, los meto en mi ciencia. Ahora, ¿cómo nosotros no estorbamos a Dios? ¿Cómo nosotros no estorbamos a Dios? Hechos 10, 16 y 17. Hechos 10, 16. ¿Cómo nosotros no estorbamos a Dios? ¿Qué nos dicen? 10, 16. 10, 16. Eso sí, 11, 16, perdón. 11, 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Imagínense. Pedro llega y comienza a predicarle a Cornelio y el Espíritu Santo cae sobre todos y los de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos. Pero ¿cómo así? Que sobre estos incircuncisos se derrama el Espíritu Santo. Entonces Pedro dice, mire, si Dios quiso bendecir a estos gentiles con el Espíritu Santo, porque están hablando en otra lengua, ¿quién soy yo para estorbar qué? La obra de Dios. Nosotros queremos que el Evangelio hace acepción de personas. El Evangelio no hace acepción de personas. Mire, yo abrazo a todo el mundo. Y si tengo que abrazar a mi enemigo, lo abrazo. Y yo quiero que ustedes tengan esa mente de Cristo. Jesucristo le dice a Judas Iscariote, enemigo, ¿a qué has venido? Le dijo así, amigo, ¿a qué has venido? Y aquí es donde yo quiero que ustedes comiencen a adquirir la mente de quién, de Jesucristo. Nosotros no podemos hacer acepción y ese nudo hay que soltarlo.
Hay que desbaratarnos, como se dice, y dejar que fluya ¿quién? La imagen de Cristo en nosotros. Ahora vamos a entrar ahora sí en nuestra enseñanza. ¿Qué ofreció la serpiente a la mujer en el huerto del Edén? Génesis 3:5. ¿Qué ofreció la serpiente en el huerto del Edén? ¿Qué ofreció la serpiente a la mujer, o sea, a Eva en el huerto del Edén? ¿Qué ofreció? Génesis 3:5, ¿qué nos dice? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, aquí es donde viene. A nosotros nos hablan de Jesucristo. El hermano Gilmar daba una enseñanza muy bonita de lo que es creer en quién, en Jesucristo. Pero yo tengo que sortear muchas situaciones cuando yo voy a creer en Jesucristo. Tengo a veces, si soy casado, pues tengo mi esposa. Y si no, mi familia. Yo recuerdo que había un joven que llegó a la iglesia y se paró en la puerta y entró y se entregó al Señor. Y la familia le dijo, ¿cómo así que tú te volviste evangélico? Y lo botaron de la casa. Entonces, aquí hay que superar muchas cosas. Yo estoy presentándoles ahora el punto de vista de Jesucristo, pero tú tienes que superar todos los retos que se van a presentar. Porque tienes que luchar primero con tu propio ego. ¿Ya? Usted no ha oído personas que dicen, no, es que a mí el que me la hace, me la paga. Y otros que dicen, yo perdono, pero no olvido. Entonces, tienes que luchar primero con tu propio ego y después con todas las cosas que se le aproximan. ¿Por qué? Porque está en juego el arrebatamiento. El arrebatamiento está en juego. Jesucristo dijo, yo vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Entonces ahora vamos a mirar, ¿en qué momento yo tengo que obedecer a alguien y en qué momento yo no tengo que obedecer? Porque aquí la mujer le obedeció ¿a quién? A la serpiente. ¿Por falta de qué? De conocimiento, porque Dios ya le había dicho, mira, coman de todo, menos de ese árbol, no vaya a comer porque va a morir. Y la serpiente, no, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En lo relativo sí, pero en lo absoluto era la muerte, no era la verdad. Y entonces la mujer, por no tener conocimiento, cedió. Pero al hombre Dios le llama la atención también. Y de aquí es donde usted tiene que tener un carácter de un varón de Dios y un carácter de una mujer, ¿de quién? De Dios. ¿Cuál es ese carácter? Que tú obedeces siempre a lo que esté con la verdad, no con la mentira. Usted va a obedecer todo lo que usted quiera de su esposo que le diga que la verdad. Usted va a obedecer todo lo que usted quiera de su esposa siempre y cuando le diga que la verdad. Pero si la esposa está equivocada, yo no puedo aceptar. Si el esposo está equivocada, usted como mujer tampoco puede aceptar. Aunque el hombre es ¿qué? La cabeza del hogar. Pero es que por encima del hombre y por encima de la mujer, ¿qué está? La verdad de Cristo. Por encima de mí está la verdad de Cristo. Por encima de los apóstoles está la verdad de Cristo. Eso es lo que yo quiero que usted... Y miren, vamos a leer ahora Génesis 3:17. Mire lo que le dice Dios a Adán. ¿Cómo nos dice? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sigo? Ahí está ahí. Entonces, aquí hubo un error ¿de quién? ¿De quién hubo un error ahí, hermano Ramiro? De Adán. Porque obedeció a la voz de la mujer que no tenía que en ese momento ¿qué? La verdad. No es que nunca le vamos a obedecer a la... No, la mujer tiene buenas ideas. Pero siempre que nos hable con ¿qué, hermana Camila? Muy bien. ¿Hasta ahí todo entendido, hermanos? ¿Todo está entendido ahí? Y el esposo también tiene muy buenas ideas siempre que nos hable con ¿qué? La verdad. Ah, muy bien. O sea que la verdad está por encima de ¿quién? Del Papa y de quien sea. No, que yo voy a defender al Papa porque ese es de mi religión. No, señor, defienda la verdad. Si el Papa está diciendo una mentira, hay que decirle la verdad de Cristo. Defendamos la verdad. Pero amemos a las personas aunque estén ¿qué? Equivocadas. ¿Ok? Ahora, todo esto
Y ahora viene la ciencia del santo. Génesis 24:16. ¿Qué nos dice? Y ahora va a decir, bueno, el hermano Henry colocó Filipenses 2:13. Génesis 24:16, mire lo que dice. ¿Qué dice? Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. ¿Sí? Génesis 24:16. 16, sí. Bueno, mire a ver, hermano, donde dice, y Dios le dijo, 13:16, creo que, y Dios le dijo a Abraham, bueno, parece que anoté mal, creo que le dijo a Abraham que iba a estar 400 años preso, ¿sí? ¿Está ahí? No, espérate, Vamos. No, vamos, ese en Génesis donde Dios le dice a Abraham, pero antes, o es 11:16, vamos a mirar, porque a veces yo cometo esos errores porque es en la madrugada que saco los estudios bíblicos. ¿Cómo dice? Eve vivió 34 años. No, dice, pero antes de que posea esta tierra, serán, ya, ¿Dónde está? no. Vamos a esperar que lo encuentre el hermano. Dice, y le dijo Dios a Abraham, te voy a dar esta tierra, pero antes va a estar 400, tu descendencia va a estar 400 años de esclavos en Egipto. Y aquí es donde comienza la ciencia del santo. ¿Cómo Dios le dice a Abraham que va a estar su descendencia 400 años en qué? En Egipto. 15:16, es 15:16. ¿Correcto? 15:13. Correcto. ¿Cómo nos dice? Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Sí? 400 años. Eso le dijo Dios a quién? Abraham. Abraham. ¿Que era el abuelo de quién? De Jacob, ¿cierto? De Jacob. El abuelo de Jacob, porque el hijo era Isaac, que era el padre de Jacob. Usted le voy a dar esta tierra, pero su descendencia va a estar 400 años como esclavos. ¿En dónde? En Egipto. Ahora ya hemos caído en la ciencia del santo. Resulta que usted está hoy aquí en esta conferencia. Nadie se imaginó, ni le pasó por el momento en que la hermana Camila iba a estar hoy acá. Pero ella está acá. Y todo porque Dios produce en nosotros, ¿qué? Como el hacer por su buena voluntad. Entonces, está el muchacho llamado José. Y comienzan todos los hermanos a tenerle, ¿qué? Envidia, y lo aborrecen. Y José, óyeme, pero yo me porto bien, agrado a Dios y me eché toda mi familia en contra mía. Y José nunca pensó, hermana Sandra, no, pero es que mi abuelo decía que vamos a estar en Egipto. Y entonces yo creo que Dios está ya moviendo las fichas para llevarme a Egipto. Y entonces los hermanos de José lo venden, ¿correcto? Sí. Lo venden, y entonces José, qué cosa más dura, estos hermanos sí que son malos, me venden. Y llega a la casa de Potifar y lo compran como esclavo. Y allá él dice, qué raro que yo estoy acá como esclavo en esta casa. ¿Y usted cree que José se le pasó por alto? Es que hubo una palabra de Dios, y él tiene una ciencia. Y dijo que iba a estar Israel, ¿cuántos años? 400 años en Egipto. Y entonces pues me toca hacer mi papel en esta película. Pero ¿Dios crea robots? No. Todo estaba sucediendo voluntariamente. Pero lo que Dios dice va a suceder. Por ello yo les digo a ustedes, hermanos, muy importante, banana, que nosotros entendamos el plan de Dios. Yo estoy acá dando la enseñanza bíblica. ¿Quién iba a pensar que yo iba a estar dando aquí la enseñanza bíblica? Pero allá en Colombia sucedió algo que yo resulté aquí. Porque Dios es el que vosotros produce, ¿qué? El querer como el hacer por su buena voluntad. Pero yo me siento obligado dando la enseñanza bíblica. No, es voluntario. Totalmente voluntario. Entonces José
De paso, la mujer de Potifar lo manda a la cárcel. Y estando en la cárcel, él dice, mire al panadero y al vino, le dice, mire, cuando el copero, sea restaurado, hable por mí porque estoy injustamente en esta, y yo quiero salir de esta cárcel. Cuando José estaba pensando, esto es un plan de Dios porque quieren traer a mi familia acá. Pero Dios va más allá. ¿Sabe qué le dijo a Abraham? En la cuarta generación es la que entrará ¿a dónde? A la tierra prometida. La cuarta generación. ¿Cómo Dios sabía que la cuarta generación iba a entrar a la tierra prometida? Y entonces, ya ustedes saben que José llega a ser ¿qué? El gobernador de ¿qué? De Egipto. Todo se lo había dicho ¿a quién? Al abuelo, Abraham. Jacob lo sabía. Y Jacob llega y mira a su hijo gobernando Egipto. Oye, pero esto está fabuloso. Y traigan toda la familia y le doy la tierra acá, dice José, a sus hermanos. Todo, ustedes ya saben la historia. Y todo estaba planeado, ¿por qué? Por la ciencia de ¿quién? De Dios. Y pasan las 4, llega la primera generación, están ahí, mueren. Muere José, muere la primera generación, nace una segunda. Están ahí y nace una tercera generación que son esclavos ya. Y entonces comienzan a clamar. Y Moisés nace. Y Moisés nace en el momento más difícil porque tenían que matar todos los niños, pero Moisés se libra, conoce la historia y se va. Y Moisés quiere hacer justicia y quiere gobernar, pero no puede y huye. Y Dios lo llama. Dice, mire, he oído esto y esto. Pero Jacob cuando llega a Egipto le dice a su hijo, yo sé que Dios los va a visitar y los va a sacar de acá. No se olviden de llevar mis huesos. O sea que recordaba lo que el abuelo le había dicho a Abraham. Dios me dijo que aquí van a estar y la cuarta generación nos va a meter en la tierra prometida. Y sale esa generación a la tierra prometida. En 24 o 3 días llegaban a la tierra prometida. Pero desobedecen y se quedan 40 años en el desierto. La tercera generación. Y nace la cuarta generación. Y solamente 2 de la tercera generación entraron a la tierra prometida. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Nada más. Todos los otros era la cuarta generación, tal como lo dijo Dios. Dios está ahora diciéndonos a nosotros, mire, usted tiene que amar a tu prójimo como a sí mismo. No haga acepción de personas, porque si usted hace acepción de personas, Pedro dice, ahora comprendo que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Y eso es para que usted entre a ¿qué? A la tierra ¿qué? Prometida. Es la ciencia. Ahora vamos a ir luego a Mateo 1:17. ¿En qué generación tú tienes que estar para entrar al reino de los cielos? ¿Cuál generación quiere que? Mateo 1:17. ¿En cuál generación cree que usted debe estar, hermana Camila, para entrar al reino de los cielos? Porque mire toda la trayectoria que viene. Mire lo que dice Mateo 1:17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. De modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? ¿Y es la generación qué? 42 Abba. 42 Abba. Esta es la que nosotros estamos viviendo en Cristo. La en Cristo. Pero estoy hablando de lo que es la generación. Porque yo ya pertenezco a Cristo no por la generación relativa, sino por la absoluta, por la promesa. Porque por eso esa promesa se la dio Dios ¿a quién? A Abraham. ¿En ti serán benditas qué? Todas las naciones. ¿Hablando de qué? A través de Cristo. Por eso yo no puedo hacer acepción de personas. Yo tengo que ir y amar a la persona y rechazar el pecado que hay en esa persona. Pero yo no lo rechazo, ese pecado, diciéndole, uy, usted sí que la hizo, pero bien mal. No. ¿Cómo se corrige el pecado, hermana Ana? ¿Con enseñanza? Proverbios 16:6, ¿qué nos dice? Con misericordia y con verdad. Con misericordia y verdad. Así es que yo corrijo el pecado. Con misericordia y verdad. ¿Cómo lo hace Cristo? Con misericordia y verdad corrige el pecado. ¿Proverbios qué? 16:6. Entonces, hasta aquí todo entendido, hermana Camila, hermana Ana, todos. Hasta aquí todo, hermanas, han entendido.
Entonces hay una ciencia en el santo que está cuadrando todo. Y uno dice, pero yo no me siento obligado. ¿Usted ha vivido situaciones difíciles en tu vida? Todos creo que las hemos vivido. ¿Y alguna vez pensamos que eso era para bien de nosotros? ¿Cierto que nosotros pensamos, uy, no, pero ahorita que estoy viviendo esto, a mí sí me pasa de todo. Pero me ha ido mal, me ha ido esto. Pero Dios tiene que un propósito. Miren lo que dice en Romanos 8:28, dice, porque a los que aman a Dios, por eso es que hay que amar a Dios, todas las cosas, hermana Briana, todas las cosas, a los que aman a Dios, solamente, todas las cosas le ayudan para bien, de acuerdo, conforme al propósito que hayan sido, ¿qué? Llamados. Entonces, Dios está en control de todo. Por eso es que Jesucristo le dice, por nada estéis, ¿qué? Afanosos ni preocupados. Pero es que nuestro ego nos traiciona. Nuestro ego nos traiciona. Nosotros sabemos que Dios está en control de todo y de todas maneras que, hermano Ramiro, no nos preocupamos. Cuando no hay trabajo nos preocupamos. Sí. Cuando algo sale mal nos preocupamos y nos afanamos. Y Dios dice, miren, no se preocupen ni se afanen. Usted no miran las aves del cielo que ni trabajan, y los lirios ni hilan ni nada, y se visten mejor que Salomón, y las aves comen. Pero nosotros nos preocupamos siempre. Pero también dice que no trabaje. Eso lo dijo un apóstol, y eso es en lo relativo. Pero yo le voy a decir, el pueblo de Israel trabajó en el desierto. No. Pues qué rico. Ni pagaron. No, ni hicieron siembra, ni hicieron nada. ¿Y quién los alimentó? Dios. Aquí es donde entra la fe y aquí entra el conocimiento. Por eso yo le voy a decir algo. ¿Usted cree que Dios puede multiplicar? A mí me pasó algo en estos días. Bueno. Y yo estaba enfermo y había comprado 8 limones. Y yo me tomé los 8 limones o 7 limones y dejé uno. Y yo dije, debí de haber comprado 12 limones para poder sanar mi estómago. Y yo voy a buscar el limón y encuentro que habían 4. Y yo, ¿cómo así? Y yo, pero si yo me he tomado, yo conté las veces, 7 veces. Yo dejé un limón, pero ¿por qué ahora me encuentro, saco uno y hay 3 todavía? ¿Puede Dios hacer la multiplicación? Sí. Pero el problema es que nosotros, nuestro ego nos encajona en esta dimensión. Y esto no lo había contado yo, pero yo le di vuelta a mi cabeza. Pero yo sé que son 7 y dejé uno porque yo lo vi uno. Y ahora encuentro 4, cojo uno y quedan 3. Mira, yo les voy a decir algo. La ciencia del santo tiene un propósito y nos llevó, y nosotros pertenecemos a la 42ª ¿qué? Generación, porque estamos ¿en quién? En Cristo. No te salgas de Cristo. Oiga a Cristo todo. ¿Qué nos dice, hermano, en Juan 7:18? Hermano José. Juan 7:18, usted sabe la cita bíblica, pero ahora al contrario, ¿qué nos dice? Que no busquemos nuestra propia opinión. Que no prediquemos con nuestra propia opinión. Exacto. Mire, ni Jesucristo habla por su propia cuenta. Pueden leer Juan 7:17, que es el versículo anterior. Juan 7:17, puede leer, hermano Gilbert. Mire, ni Jesucristo, hermana Camila, habla por su propia cuenta. Imagínese. Ahora yo hago la pregunta, ¿cuántos predicadores hablan por su propia cuenta? Aquí es donde tenemos que tener el cuidado, hermanos. Mire lo que dice Juan 7:17, y son las palabras de Cristo, no son de ningún apóstol. ¿Qué dice? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Está hablando de Jesucristo. El que quiera hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Conocerá si la doctrina que yo estoy predicando es de Dios o yo hablo por mi propia ¿qué? Cuenta. Ni Jesucristo hablaba por su propia cuenta. ¿Cuántos puntos de vista tiene aún usted, hermano, en su mente que lo hace obrar diferente al Evangelio?
¿Cuántos? Bótelos en esta hora, bote esos puntos de vista, que es que yo soy así, y yo, no, bote esos puntos de vista, quédate con el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. Tenemos que quedarnos con el punto de vista de Jesucristo, hermanos. No hay otra manera para nosotros entrar a la tierra que prometía, el reino de los cielos. Ahora, vamos a leer. ¿Qué clase de pastores nos dará Dios en esta 42ª generación? Jeremías 3:15. ¿Qué clase de pastores? En esta 42ª generación, ¿qué clase de pastores habrá? Jeremías 3, versículo 15. Mire lo que nos dice hermana Camila. Mira. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Daré pastores según qué. Mi corazón. Dice Dios, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Yo tuve que hacer algo hoy con la hermana Sandra porque no memorizaba algunas cosas, no comprendía algunas cosas. Y entonces yo le dije, piense aquí así y verá que vas a memorizarla. Y vamos a ver si me hace quedar bien o me hace quedar mal. Entonces, resulta que nosotros cuando entendemos el temor de Jehová, ¿qué hallamos, hermana Sandra? El conocimiento. Muy bien, hallamos el conocimiento. Pero el conocimiento de Dios en nosotros, ¿qué es? Inteligencia. Muy bien, inteligencia. ¿Y la inteligencia consiste en qué? Lo bueno y apartarse del mal. ¿Recordaban eso? Me tocó decirle, piense en Job. Job era como temeroso de Dios, porque tenía ¿qué? El conocimiento. Y si él tiene el conocimiento de Dios, ¿era un hombre bruto o inteligente? Inteligente. Y si era inteligente era porque hacía el mal o aborrecía el mal. Aborrecía el mal. Eso es todo lo que usted tiene que saber. Las citas bíblicas, todo está en la Biblia. Job 28:28. Job 28:28 y el conocimiento de la inteligencia, Proverbios 9:10, y donde yo entiendo el temor de Jehová, Proverbios 2:5, y hallo el conocimiento, Proverbios 2:5, el conocimiento de Dios. Os daré pastores que os enseñe con quién, con inteligencia y con ciencia. Hermano, necesitamos esa clase de pastores. Y yo me preocupo porque ustedes tengan la mente de quién, del hermano Henry, no, la mente de Cristo. Hermana Ana, hermana Briana, hermana Camila, hermana Sandra, hermana Ana Chipana, hermano Ramiro, todos. Quiero que tengan ustedes la mente de quién, de Cristo. ¿Cuándo nosotros seremos como el maestro, hermana Ana? Dice, cuando seamos perfectos. Dice, bástale al discípulo ser como el maestro. Mas cuando fuere perfeccionado, será como ¿quién? Como su maestro. Entonces, os daré pastores que os apacienten, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Qué hacen estos pastores con la sabiduría y la ciencia y la inteligencia y la discreción? ¿Qué hacen estos pastores con la sabiduría? Proverbios 2:10. ¿Qué hacen estos pastores? ¿Por qué tú tienes que tener sabiduría? ¿Por qué tú tienes que tener inteligencia, ciencia y discreción? Vamos a mirar Proverbios 2:10, ¿qué nos dice? Cuando la sabiduría entrare en tu corazón. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón. Hay un apóstol que le dice, usted no tiene sabiduría, pídasela a Dios, que Dios se la va a dar. Sabiduría, ¿ya? Pida la sabiduría. Si hubiera una universidad que enseñara sabiduría, no la hay, ni la Harvard tiene esa carrera. Pero dice, cuando la sabiduría entrare en ¿qué? En tu corazón, ¿qué dice? Y la ciencia fuere grata a tu alma. Y la ciencia fuere grata a tu alma. Son dos cosas que tienen que entrar en nuestra vida, hermanos. Hermano Ramiro, dos cosas que tienen que entrar en nuestra vida. La sabiduría, ¿y qué? Y la ciencia ¿de quién? Del santo. Tienen que entrar en nuestra vida. Cuando estas dos cosas entren a nuestra vida, entonces aparece la inteligencia
y aparece la prudencia, que es la discreción. Puede leer el siguiente versículo, la siguiente frase. Mire lo que dice. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Entonces, la discreción nos guarda a nosotros. Que la discreción viene a ser la prudencia. ¿Correcto? Y la inteligencia nos preserva. ¿Me están comprendiendo? Mire, nosotros, voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo que yo desde muy joven, desde niño, yo era precavido y prevenido. Y mis compañeros me decían, Henry, mire, vamos, que podemos hacer esto y esto. Y yo, no, pero eso debe tener dueño. No, eso está allá al lado de la carrilera del tren, hay fresas ahí. Son fresas silvestres. Y yo no creo. Para mí que eso tiene, alguien tuvo que haberla sembrado. Y no, dije, bueno, vayan ustedes y me traen entonces, pero yo no voy. Y iban esos y estaban robando las fresas de Alpina. Y todos allá castigados. Hasta las 5 de la tarde los soltaban. Otros, mis compañeros Henry, abrieron un nuevo almacén aquí en la ciudad donde yo estaba. Y fuimos y mire, no hay vigilancia, podemos coger lápices, tajalápiz, borradores y bobadas así. Y entonces fueron 3 y trajeron ese cuento, vamos a ir mañana todos, nos encontramos a la 1. Y yo llegué a la 1. A las 12, perdón. Entramos a la 1, a las 12. En media hora vamos y hacemos y ya regresamos. Y cuando yo fui a hacer eso, volví a lo mismo. No, tienen que haber visitas. Tienen que haber alguien ahí. Entonces, la discreción, ¿a mí qué? Te guardas. La prudencia. Y todos mis compañeros, llegó el momento de entrar a clase y yo era el único, y mis compañeras, porque era un salón mixto, yo era el único hombre que estaba en clase. Todos los otros compañeros los agarró la policía. Le hicieron pagar uno de ellos, el padre, era el padre de la asociación de padres del colegio, tuvo que ir, lo llamaron y tuvo que pagar 5 veces lo que se habían robado. Entonces, la discreción a mí me guarda. ¿Y la inteligencia qué hace, hermano Ramiro? Me preserva. Pero cuando usted guarda, usted sabe que en los frascos se guardan, se conservan muchas cosas, ¿cierto? Pero usted conserva lo que está bueno o lo que está malo. Exactamente, la inteligencia preserva solamente lo bueno. Lo malo no lo puede preservar. Entonces ahora vamos al siguiente. ¿Qué hacen con ellos? Bueno, ahora sí. El corazón entendido, ¿qué adquiere? Y el oído de los sabios, ¿qué busca? El corazón entendido, ¿qué adquiere? O sea, voy a poner un ejemplo. En lo relativo, el corazón entendido, ¿qué adquiriría, hermana Briana? Un corazón que entiende, ¿qué adquiriría? Una carrera profesional. En lo relativo, ¿cierto? Sí. Una persona dice, bueno, ¿y usted qué va a estudiar? No, yo voy a estudiar una ingeniería. Y usted, no, yo para las matemáticas yo voy a estudiar idiomas, un ejemplo. Entonces, el corazón entendido siempre va a adquirir algo en lo relativo. Pero aquí se refiere al corazón entendido en lo absoluto. Y el oído de los sabios, ¿qué busca? Usted sabe que el oído busca, pero uno dice, no, pero yo soy el que busco. No, pero el oído busca. Cuando usted oye una conversación y usted hace así, el oído está buscando qué es lo que están diciendo. ¿Es que están hablando de mí o qué? ¿Sí me entiende? El oído busca. Vamos a leer el corazón entendido que adquiere y el oído de los sabios que busca. Proverbios 18:15. Proverbios 18:15. Ya vamos a terminar. Y óyeme, estoy corriendo y no alcanzo. ¿Qué nos dice 18:15? El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca ciencia. Ahí está. El oído de los sabios busca ¿qué? Ciencia. Pero yo espero que ya haya entendido qué es la ciencia. Dios con su ciencia le dice a Abraham, mire, yo te voy a dar esta tierra, pero va a pasar esto y esto y esto y esto. ¿Sí me comprende? La ciencia del bien y el mal está llevando la generación por otro lado. A todo esto de la tecnología lo está llevando. Pero la ciencia de Cristo nos está llevando a la 42ª generación en Cristo para hacernos conforme a su imagen y qué? Y semejanza. Y todo lo que acontece nosotros decimos, bueno, ¿y esto qué está pasando? José nunca se imaginó, me nombraron gobernador y me dieron por esposa la hija ¿de quién era? Potifar. La hija de Faraón.
¿Ya? Y entonces el hombre estaba encantado. Se le olvidó la atracción de los hermanos, se le olvidó todo. Y entonces, vengan papi, que yo estoy acá, venga papá, venga mamá, venga todo, que hermanos, que yo estoy aquí. Vengan que van a pasar feliz. Era la nación número 1. Y llegaron todos ahí. Nunca se acordaron. Cuando llegue a la tercera generación, ustedes van a estar aquí como esclavos. Y yo voy a meter en la tierra prometida, no ustedes que salen, sino la cuarta generación. Eso lo hace la ciencia de quién? Del santo. Ahora, ¿cómo es el alma sin ciencia? ¿Cómo es el alma sin ciencia? ¿Alguna vez hicieron esa pregunta? Nunca nos la hemos hecho, ¿cierto? Proverbios 19:2. ¿Cómo es el alma sin ciencia? Proverbios 19:2. ¿Cómo es el alma sin ciencia? Puede leerlo, hermano Gilmar. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Óyeme. El alma sin ciencia no es buena. Pero si usted se apresura a tomar las decisiones de tu ego, ahí hay un problema. Déjate guiar por Dios. Dios va a producir en ti el querer y el hacer por su buena ¿qué? Voluntad. Déjate en todas las situaciones dirigir por Dios. Nosotros hablamos mucho con la hermana Sandra de la hija de ella. No se oye hablar nada de nadie. Y hay un versículo que dice, el que quiera ver días buenos, ¿qué? Refrena su lengua del mal. Refrene su lengua del mal. Y nosotros leemos ese versículo y lo sabemos y el pueblo de Dios lo sabe, pero siguen haciendo lo mismo. Por eso hay un versículo que dice que el necio cuando calla es contado como ¿qué? Por sabio. Imagina, el necio se queda callado y dice el proverbio, es contado como sabio. Y yo para quedarme callado es difícil, pero ya estoy aprendiendo también. Ya estoy aprendiendo. Yo hablo aquí mucho, pero a veces voy a comer y ¿por qué el hermano Henry está tan callado? Y yo miro cosas y yo me quedo callado porque yo ya sé. Por eso uno tiene que refrenar la lengua si usted quiere ver días ¿qué? Buenos. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cómo es el alma sin ciencia? No es ¿qué? No es buena. Y el que se apresura a dar pasos en falso, pues lleva su golpe. Ahora, ¿cuál ciencia no conocía Agur, hijo de Jaque? ¿Cuál ciencia? Porque hay uno por allá vamos a ir a Proverbios 30, versículos 3 y 4. ¿Qué nos dice? Yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. Mire, eso lo dice Agur. Yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia de quién, del santo. O sea que hay una sabiduría, hay una ciencia. No solamente es el árbol de la ciencia del bien y el mal. La ciencia del árbol que ofreció Satanás lleva bien y lleva mal. La ciencia que nos ofrece Cristo es solamente el bien. Por eso él dice, no seas vencido de lo malo, sino con el bien vence ¿qué? El mal. Eso solamente lo dice Cristo. Satanás no lo puede decir. No lo puede decir. Lo dice Cristo. Ahora, puede leerlo. Yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Eso está hablando Agur, hijo de Jaque, en Proverbios 33, 4, en esa época. ¿Ya? Yo no conozco la ciencia de qué, del santo, ni tampoco sé la sabiduría. Pero ¿quién subió allá y quién bajó de allá? ¿Y alguien conoce el nombre de su hijo? ¿Y quién fue el que subió y bajó? ¿Y cuál es ese nombre? Juan 2:13. ¿Quién fue el que subió al cielo y descendió del cielo? Porque por lo menos Elías ascendió a los cielos, pero nunca bajó. Set
también ascendió a los cielos, pero nunca bajó. Pero uno que subió, descendió y subió y descendió. Miren lo que nos dice Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y estaba Jesucristo hablando ¿con quién? Con Nicodemo. Y dijo, el Hijo del Hombre que está ¿qué? En el cielo. Jesucristo no puede mentir, pero estaba en la tierra hablando con Nicodemo. ¿Y cómo iba a estar en el cielo al mismo tiempo? Porque es el mismo Dios que es ¿qué? Omnipresente. Manifestado en carne. Por eso es que Jesucristo le dice a los fariseos, óyeme, dicen que el Cristo tiene que ser, o el Mesías tiene que ser hijo de David. Sí, le dicen los fariseos. ¿Y cómo es que David lo llama Señor si es hijo? Y yo sé que ahí, ¿cómo es eso? Y no le podían contestar. Por eso el apóstol Pedro dijo David estando en el Espíritu. Dijo, mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces uno dice, ¿a qué lado se sentó? A la derecha. No, Señor, simplemente se sentó. Dios es como, hermana Camila, presente, omnipotente y omnisciente. Pero estamos en el tema de la omnipresencia. Entonces Jesucristo está aquí. Y el mismo Señor que está aquí. Eso solamente lo puede hacer ¿quién? Hermana Briana. Y es el mismo. Por eso es que está ese versículo. Dijo mi Señor a mi Señor. Siéntate a ¿qué? A mi diestra. Eso solamente lo puede hacer Dios. Por eso en la cruz del Calvario dice, Dios mío, ¿por qué me has qué? Abandonado. Es una expresión. ¿Y por qué dice, Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. Son dimensiones diferentes, pero Dios es uno ¿qué? Uno solo. Por eso Pablo llegó a una conclusión muy hermosa. Dijo, ¿sabes qué? En Dios vivimos, en Dios nos movemos y en Dios ¿qué? Somos. Por eso yo voy a poner un ejemplo para que usted entienda qué es Dios. Estos celulares son de la Apple. Y vamos a suponer que ese celular de la Apple es una persona. Y yo le digo, óyeme, ¿tú crees en un sistema que te da la vida a ti que se llama Apple y ese es Dios? Y me dice el celular, yo no creo en eso. Yo no creo en Dios. Dije, pero usted existe por él. Yo no lo he visto nunca. ¿Cómo voy a creer en él? ¿Sí me está diciendo? Pero todos los Apple se mueven ¿por qué? Por el sistema de la Apple. Así somos nosotros. Todos nosotros dependemos de ¿quién? ¿No es Dios el Padre de qué? ¿De todos los espíritus? Yo estoy vivo porque tengo un espíritu y tengo una conciencia porque Dios me la dio. Entonces, ¿quién conoce la sabiduría del santo y la ciencia? ¿Quién ha subido y bajado? Vean lo que dice, ¿quién ha subido y bajado? ¿Y quién conoce el nombre de su hijo? Eso lo está diciendo Agur allá en Proverbios 30, 4 y 5. Jesucristo crecía en estatura y ¿qué? Y sabiduría. Y Él te puede dar a ti la sabiduría, pero solamente tú la puedes recibir. Hermanos, escúchenme bien. Tú la puedes recibir la sabiduría de Dios y la inteligencia y la ciencia de Dios cuando tú te anulas tu punto de vista. No hay otra manera, hermanos. Si yo sigo con mi punto de vista, es que yo soy así y punto, no vas a recibirla. ¿Sí me comprendes? Claro, tiene que destruir tu ego. Tiene que morir tu yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, vamos a ir a quienes se les enseña ciencia. ¿A quienes se les enseña ciencia? Isaías 28, 9 al 11. ¿A quienes se les enseña ciencia? 28, 9. Isaías 28, 9 al 11. ¿A quiénes se les enseña ciencia? Entonces, puede leer el hermano Gilmar. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo.
Mira, ¿a quiénes se les enseña ciencia? En lengua de tartamudos, Dios hablará ¿qué? A este pueblo. ¿Qué le pasó a Cornelio y a todos los que estaban oyendo a Pedro? ¿Fueron llenos de qué? Del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas las maravillas de ¿qué? De Dios. En lengua de tartamudos hablaré. Nosotros nos enseña ciencia, renglón por renglón, párrafo por párrafo, tenemos que mirar la palabra de Cristo. Ahora, ¿qué dijo la sabiduría qué dijo la sabiduría hablando Cristo? ¿Qué ha dicho la sabiduría? A mí me llamó la atención eso porque dice, oír mis palabras, dice Dios, ¿sí? Pero ahora Jesucristo dice, mire lo que dijo la sabiduría. ¿Qué cree, hermanos, que dijo la sabiduría? Lucas 11:49. Lucas 11:49. Ya voy a terminar. 3 citas bíblicas más y ya termino. Lucas 11:49. ¿Qué dijo la sabiduría? Está hablando Cristo. Puede leerlo, hermano Gilmar. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Mira lo que dijo la sabiduría. Está hablando Cristo, está en tinta roja. En alguna Biblia lo que habló Cristo está en tinta roja. 11:49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo. Está hablando Cristo y no dijo, yo estoy diciendo, la sabiduría de Dios también dijo. Dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros ¿qué? Perseguirán. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación ¿qué? Del mundo. Entonces la sabiduría manda ¿a quiénes, hermana Ana? A profetas, y manda también a qué? Apóstoles y los 5 ministerios. Pero los apóstoles son los que están ahí, los 11 más Pablo. Porque Judas Iscariote pues ya no está. Eso los manda ¿quién? La sabiduría. Dios hace todo este andamiaje de todo lo que es el programa de la salvación. El asunto es que nosotros lo podamos entender. Yo estoy aquí predicando y yo sé que la 42ª generación que estamos en Cristo, entraremos ¿a qué? Al reino de los cielos. Y entonces, ahora viene lo importante. Vamos a mirar Romanos 2:20, ¿ya? Romanos 2:20. Que realmente, Romanos 2:20 nos habla que la ley tiene una forma de ¿qué? De ciencia. La ley tiene una forma de ciencia, o sea, la del Antiguo Testamento. Puede leer, hermano Gilman. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley y la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Sí? Aquí, sí. No, hasta ahí. Dice que tiene la forma de la ciencia y de la verdad, la ley. ¿Cuál era el problema de la ley? Que la ley, los fariseos acusaban a todo el mundo. ¿Se acuerda que los fariseos fueron los que le dijeron, maestro, señor, esta mujer fue hallada en pleno acto de qué? De adulterio. Y según la ley de Moisés debe morir ¿qué? Apedreada. Y entonces Cristo le dice, mira, si alguien está libre de pecado, lance la primera piedra, y no quedó ni uno. Y esta es la forma de ciencia. La ley tenía una forma de ciencia. ¿Por qué? Porque tenía una forma. Porque no era la ciencia en sí. Porque ellos la predicaban, pero no la podían ¿qué? Cumplir. Jesucristo mismo les dice, ustedes me están acusando de que yo no guardo el día sábado, si ninguno de vosotros guarda la ley. Eso lo dijo Cristo a todos los judíos. Y si dijo ninguno de vosotros guarda la ley, ¿qué estaba diciendo? Que no podemos. Por eso es que Dios nos trazó ahora la ciencia, que es a través de la sabiduría de Cristo. Ahora, la sabiduría manda todo esto, pero ¿cómo yo adquiero la sabiduría, hermana Camila? ¿Cómo cree usted que yo adquiero sabiduría? ¿Cuál es el principio de la sabiduría, hermana Ana? El temor. Y los 8 pasos del temor de Jehová para poderlo entender es recibir la palabra, recibir los mandamientos. Segundo, poner en práctica eso. Tercero, inclinar nuestro oído a la sabiduría. Cuarto, inclinar todo nuestro corazón a la prudencia. Luego,
Quinto, clamar a la inteligencia. Luego, esa prudencia que salga por nuestros labios, que hablemos prudentemente. ¿Cuándo yo hablo prudentemente? Cuando digo mentira o digo la verdad. No digo nada. Con la verdad es que yo hablo prudentemente. Y luego buscar esa prudencia como a la plata. Y luego escudriñar esa prudencia como a tesoros. Haciendo esos 8 pasos, usted va a entender el temor de Jehová que te va a dar, que es el principio de la sabiduría. Y entonces, a entender el temor de Jehová, usted va a hallar el conocimiento de Dios, que es la inteligencia. Y entonces queda un iPhone de última generación. Entonces ya usted queda, la hermana Camila, todos quedamos actualizados con Cristo. Ahora, ¿qué error podemos cometer nosotros? Volvernos celosos de las cosas de Dios con una ciencia que no es de acuerdo a la ciencia de Cristo. Y ahí terminamos. Romanos 10:2. Terminamos ahí. Romanos 10:2. ¿Qué nos dice? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Mire, yo les doy testimonio de que ustedes tienen celo de Dios, pero no, ¿según qué? Ciencia. Porque queriendo ustedes aplicar tu propia ley, ¿cierto? Dice ahí. Puedes seguir leyendo. Mire lo que pasa ahí. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mire, uno quiere... A mí me dijeron una vez, estaba yo en una iglesia de pastor y me dice, hermano Henry, pero es que usted tiene que decirle la verdad a ese hermano. ¿Y cuál verdad le tengo que decir? Pues que es es un mentiroso, es una porquería y yo no sé qué. Esa es la verdad tuya, pero esa no es la verdad de Cristo. Cristo me dio fue ir y predicar ¿qué? El evangelio. Yo no tengo que sacarle los trapos sucios a nadie. Yo tengo es que darle misericordia y darle la verdad para que él sea libre de todas esas mentiras. Y entonces por eso mire lo que dice ahí 10, lea nuevamente el 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Por eso aparece el fin de la ley de Cristo. O sea, yo miro, usted ve cosas, usted a esa persona la tiene que amar como a quién, como a ti mismo, aunque lo que haga le choque enormemente, porque nos pasa eso, nos choca. Pero ¿qué podemos hacer si Jesucristo nos ha mandado a buscar y a salvar lo que está ¿qué? Perdido. Si usted y yo superamos eso, bienvenidos a la mente de Cristo. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias. Y danos una sabiduría de lo alto, infinita, que podamos superar todas las cosas que están en contra de tu misericordia, en contra de tu verdad. Señor, enséñanos a amar a nuestro prójimo. Aunque tengan el pecado que tengan, enséñanos a amarlos como a nosotros mismos. Y enséñanos a aborrecer ese pecado. Con el temor de Jehová se aborrece el mal. Padre Celestial, haznos conforme a tu imagen y semejanza, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un abrazo y discúlpenme que me extendí un poquito. Eso no es raro casi en mí. Pero bueno, Dios les bendiga grandemente. Amén. Un saludito para los hermanos en YouTube.